La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Quería contarle unas cositas que tienen que ver, por lo menos, le voy a hablar de historia, a usted que le aburre, y le voy a hablar de teología que le aburre más. Una mezcla de las dos cosas. Quiero hacer un pequeño, en unos minutos, un raconto de historia de la Iglesia o de la teología, pero que en realidad tiene una aplicación a nuestros días hoy. El día de ayer, 31 de octubre, aparte de Halloween, hubo un acontecimiento mucho más importante que tiene que ver con la Iglesia. Y es lo que se menciona o se conoce como la Reforma Protestante. Fue conocido ayer como el Día de la Reforma. En nuestro país recién ahora se está empezando a dar un poquito más de importancia a esa fecha como una fecha histórica e importante. La provincia de Buenos Aires hace unas 2 semanas aprobó una ley en la cual se reconoce el Día de la Iglesia Evangélica en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Algunos municipios ya lo habían hecho antes con festejos alusivos, por ejemplo Quilmes, ayer hubo una fiesta en el centro de Quilmes en homenaje a las iglesias evangélicas, otros municipios también, Lanús hace un par de meses que ya lo tiene también, Florencio Varela sigue esperando ahí en los cajones de algún concejal, sigue el decreto ahí metido esperando que en algún momento salga, pero más allá de eso que son cuestiones políticas o simplemente que hacen a la administración, 500 años se cumplieron de un acontecimiento importante que fue la Reforma, que en realidad no fue un día, sino fue un proceso que llevó varios años antes de la aparición de Lutero y años después todavía, que no solamente tiene que ver con el cambio o el surgimiento de la Iglesia evangélica, sino que tiene que ver con un cambio de cultura, un cambio en la humanidad, un cambio en la mente, un cambio en la sociedad. La Iglesia no solamente viene a ocupar un lugar dentro del espíritu, dentro del corazón de la gente, sino que la Iglesia está, por voluntad de Dios, por deseo de Dios, la Iglesia ocupa un lugar importante en la sociedad. Estamos viviendo una época difícil en estos tiempos, una época donde la gente cada vez menos cree en Dios y al mismo tiempo no sabe que tiene necesidad de Dios. Por eso es tiempo de que la Iglesia, como ocurrió hace 500 años, la Iglesia se levante, haga un tipo de protesta y empiece a tomar el lugar que le corresponde, el lugar que nos corresponde. Hace un tiempo le venía indicando que si la Iglesia tomara el lugar que nos ha sido dado por Dios, tenemos en realidad la autoridad para dirigir los destinos de la sociedad. Tenemos la autoridad para cambiar la situación en la cual se vive. Tenemos la autoridad espiritual y también humana real de cambiar las voluntades de los corazones de la gente, llevándolos a una idea distinta, a un pensamiento distinto, a una vida distinta. ¿Qué es la Reforma? En el año 325 hubo un emperador, se llamó Constantino, y él convocó a un concilio. Un concilio es como si fuera una asamblea de todos los obispos, no sé qué tiene, fíjate, obispos, pastores, iglesias de la región, para llegar a un punto en común. ¿Cuál era el punto en común? Constantino había decidido que la Iglesia, que hasta ese momento era una secta y era considerada una secta hereje, pasara a ser la religión oficial del Estado, la religión oficial de todo el Imperio Romano, y por lo tanto ahí es donde nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo que le pasó a Constantino fue que él tuvo una visión antes de una batalla donde se le apareció en el cielo el dibujo de una cruz y una frase en latín que decía in quo signo vince, que quiere decir con este signo vencerás. Entonces el tipo sacó las águilas de los estandartes y en reemplazo de las águilas puso cruces y de esa manera salió a la batalla en vez de las águilas romanas con cruces y ganó, venció, y eso fue una conquista para el imperio. A partir de ese momento fue donde este hombre, Constantino, determina que la religión oficial y obligatoria iba a ser el cristianismo. ¿Por qué es importante que yo le diga esto? Porque algunos piensan que la Iglesia evangélica nace como un cambio, como algo nuevo, algo renovado. ¿Acaso? Repito, algunos piensan que es algo nuevo que sucedió, y no es algo nuevo, sino que al contrario, es una renovación, restauración. En el año 325 la Iglesia de Jesucristo desapareció para ocupar lugar siendo contagiada y ocupada por el Estado. El Estado, que siempre molesta, se metió en ese momento y tomó control de la Iglesia. Tardaron 1200 años
hasta que algún cura se dio cuenta de que las cosas no eran como Dios quería, empezó a estudiar la Biblia. Puntualmente ese señor, que era un cura, un sacerdote, Martín Lutero, alemán, acá está mejor otra vez ahora, Martin Luther, como el King, pero sin el King, empezó a estudiar el libro de Romanos y descubrió en el libro de Romanos que las cosas que la iglesia hacía no era como la iglesia, no era lo que Dios quería. Empezó a darse cuenta que la Biblia hablaba de cosas de fe, de amor, hablaba de cosas de espíritu, que la iglesia no lo hacía. Empezó a darse cuenta que la iglesia estaba comerciando con el pueblo, que la iglesia manipulaba a la gente, que la iglesia vendía salvación, que la iglesia vendía perdón de pecados, y que no era eso lo que Dios quería, sino que Dios hablaba de otra cosa totalmente distinta. Y ahí es donde él decide empezar a hacer un movimiento, una movilización. Pasame el que sigue, que no sé cuál es. El que sigue. Y un día, estudiando sobre Romanos y otros libros más, escribe un tratado teológico que se conoce como las 95 tesis de Lutero. Discutiendo con algunos compañeros, con otros sacerdotes, con otros curas, con algunos doctores de la ley. En esa época a la gente le importaba la Biblia. Las discusiones, si hubiera habido en aquella época programas de televisión, no eran de política, hablaban de religión. Lo que más le importaba en la vida común social de la gente no era qué pasaba en el gobierno, era qué pasaba con la Biblia qué tenía Dios para decirnos. Lo que ellos entendían que dirigía sus destinos era la palabra de Dios. Escúcheme, en esa época, por la palabra de Dios, se mató gente, se hicieron guerras, se ganaron y perdieron guerras, se conquistaron tierras por la palabra de Dios. Por cuál era la fe que realmente debía prevalecer. En la discusión, Lutero escribe estas 95 tesis, y para generar un debate va, y ahí es el evento conocido históricamente, el 31 de octubre de 1517, con las hojas escritas, él va y las clava en la puerta de la catedral de la ciudad donde él vivía, la iglesia de Wittenberg, la iglesia del palacio, las clava ahí, pero para hacer una proclama y generar un debate. A ver, dijo a los estudiosos de la Biblia, ¿qué tienen que decir de esto que yo pienso? Y ahí quedó escrito. ¿Seguí, Iván? De todas esas 95 tesis, yo le quiero hablar hoy, para que usted sepa quiénes somos, de lo que se conoce como las 5 solas. Se dice 5 solas porque proviene de una inscripción de una palabra en latín, que empieza diciendo, pasar a la que sigue. Las 5 solas de Lutero son, primero, dice él, extrayendo de esas 95, sola gratia, eso es latín, que quiere decir solamente la gracia de Dios me rescata, solamente por el poder de la gracia, no hace falta más que la gracia, no tengo que cumplir ningún requisito delante de Dios, no tengo que hacer tal o cual indulgencia, no tengo que pagar por mi perdón, no tengo que hacer una obra de caridad, solo la gracia de Dios me rescata. Primera oposición contra la iglesia. La segunda dice sola fide, que quiere decir solo la fe. Encontró en el libro de Romanos que para acercarse a Dios y para ser salvo no había que pagar. No había que hacer largas misas y largas oraciones para que las almas de los muertos salgan del purgatorio y entren a la eternidad, sino que solamente por fe uno era salvo. Solus Christus quiere decir que solo Cristo salva. Y que el camino a la salvación se da solamente a través de Jesucristo y no imágenes, santos, María. Y no de la palabra de los doctores de la ley, no de los apóstoles, no de los padres, sino solamente Cristo. Cuarta, sola escritura, solamente la Biblia tiene la palabra doctrinal, solamente la Biblia es la fuente de la fe, solamente la Biblia es la fuente de la manera en que vivimos, y la iglesia acostumbraba a poner otros libros como hoy hacen todas las sectas y algunas no sectas, otros libros adicionales acostumbraban para dirigir los destinos y para explicar la Biblia, pero Lutero descubre que solamente la Biblia alcanza. Solamente la Biblia le alcanza para que usted sea bendecido, usted sea prosperado, para que usted entienda lo que Dios tiene para su vida. Y lo último, en la última sola, dice soli Deo gloria. ¿Qué quiere decir? Solamente a Dios le damos gloria. No a una persona, no a la iglesia como institución, no a un papa, no a un sacerdote, no a un santo, no a una imagen, solamente a Dios le damos gloria.
De estas 5 solas sale la estructura de lo que hoy conocemos nosotros como iglesia evangélica o iglesia protestante, que no pasa a ser otra cosa más que lo que Dios quería al principio. ¿Por qué lo aburro con todo esto? Que yo sé que es denso y molesto y demás. Porque nos estamos encontrando hoy, 2017, 500 años después del acontecimiento en que Lutero hace su proclama, nos encontramos con situaciones muy similares a las mismas que lo motivaron a él a hacer una revolución en la iglesia. Nos encontramos hoy del mismo modo con que hay que pagar para el perdón de pecados, hay que pagar para ser bendecido, hay que darle gloria a otras personas antes que a Dios, hay que exaltar a otra situación o a otro lugar, a otra institución antes que a Dios. Nos encontramos con que hay que hacer determinados rituales, prerrituales, postrituales, para no decir la palabra específica. Hay que asistir a tal lugar, a tal otro lugar para poder alcanzar la salvación. Hay que hacer tal ejercicio para poder recibir lo que Dios tiene. Estamos viviendo los mismos acontecimientos que en la época en que Lutero plantó sus tesis, sus solas y nace la iglesia. Estamos viviendo lo mismo que pasaba en aquel entonces. La gente hablaba de Dios, pero no sabía de Dios. La gente hablaba de la Biblia. Yo no sé si te le pasó, a mí me pasa siempre. ¿Acaso no dice la Biblia? Y me dicen cada burrada. Digo, no, la Biblia no dice. No, pero ¿cómo si la Biblia? No. No dice la Biblia, como es la típica. ¿No dice la Biblia, cuídate que yo te cuidaré? No. No dice eso la Biblia. Y tantas otras cosas más. Estamos viviendo la misma situación. Y no solamente eso. La reforma de la iglesia fue una apertura cultural, una apertura espiritual, una apertura social. Generó un cambio en la cultura, generó un cambio a nivel económico, generó un cambio a nivel social. La reforma de la iglesia abrió la mente de los pobres. Alcanzó la Biblia a la mano de los pobres, que les estaba prohibido. Transformó la lectura, sacó del latín y lo llevó al alemán. Hizo a Dios popular. La reforma de la iglesia empezó a inventar, ¿sabe qué cosa? Música. Desaparece el canto gregoriano y empieza a aparecer la música popular dentro de la iglesia. La reforma de la iglesia derribó las imágenes y puso a Dios solamente en primer lugar. La reforma de la iglesia permitió que la ciencia avanzara, que los inventos aparecieran, que los descubrimientos se multiplicaran. La reforma de la iglesia permitió que la gente abriera su mente. Se vivía en una época que se conoce como oscurantismo, donde todo estaba velado por los monjes y por el Vaticano y nada estaba permitido ni siquiera de conocerse. No se podía ni siquiera sugerir que la Tierra, en vez de ser el centro del universo, fuera un planeta entre otros. Porque a Galileo le costó la muerte, casi, porque se retractó. No se podía ni siquiera pretender decir cosas tales como el hombre no es el centro del universo, porque eso costaba acusaciones de herejía. No se le podía ni ocurrir a alguno tener un avivamiento y tener una manifestación pentecostal en su casa o en una iglesia, recibir el Espíritu de Dios, sentir la presencia de Dios, moverse o gritar o hablar en lenguas. ¿Sabe de qué lo trataban? De hechicero. Y era quemado en la hoguera. La reforma de la iglesia, la reforma protestante, la reforma evangélica, generó un cambio a nivel social. Estamos a las puertas de la misma situación y la misma necesidad. Nuestro mundo, nuestra sociedad vive una época de oscurantismo. Ya no oscurantismo espiritual, sino oscurantismo cultural, oscurantismo mental. La gente no sale de su propio encierro, no sale de su limitación, no sale de su aislamiento. Nadie piensa en avanzar, en prosperar. Nadie piensa en más otra cosa que su futuro es el día de hoy y el día de mañana. Los jóvenes, ¿saben qué es lo único que piensan los adolescentes? En vez de pensar en qué carrera van a estudiar, ¿saben qué piensan? Para comprarme la Play 4, en eso piensan. Estamos a las puertas de una necesidad de cambio. El día sábado, 2 Corintios capítulo 3, verso 18, estábamos hablando el sábado sobre
¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué está? ¿Para qué estamos? Y volví a pensar, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Y decíamos el sábado, encarando sobre ese tema, que al encontrar un propósito, el propósito no es venir a sentarnos, el propósito no es pasar un lindo momento, el propósito no es entonar lindas canciones, el propósito no es conocernos, no es hacer un seminario, no es hacer un congreso. El propósito de la iglesia, para lo cual existe la iglesia, es, pone hijo por favor, 2 Corintios 3:18. El propósito de la iglesia y para qué sirve la iglesia es ser transformados. Ser transformados. Y de ser transformados para generar un cambio en el lugar donde hemos sido sembrados. Dice este pasaje, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya no hay velo que nos aleje de Dios. Miramos al Señor cara a cara por el Espíritu que nos permite acercarnos a Él. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, diga transformado por favor. Ahora le voy a hacer decir otra palabra más fea. Transformado viene de una palabra griega que es metamorfosis. Diga metamorfosis. Metamorfo. Así se los ve gordito cada vez más. Metamorfosis. Quiere decir en griego meta, cambio, morfo, forma. Metamorfosis quiere decir cambio de forma. Somos transformados al encontrarnos al Señor cara a cara. Y la transformación que Él hace con nosotros es la misma que cuando usted estaba en la escuela, si usted fue a la escuela, y si es de la época en que la escuela se hacía algo, porque ahora van y se sacan selfie nada más, usted habrá hecho la germinación del poroto y le habrán explicado el gusano de seda. ¿Sí o no? Y capaz que tuvo gusano de seda. Entonces le enseñaron la metamorfosis del gusano de seda. ¿Se lo enseñaron? Que come hojas de... Si alguno me llega a contestar, me muero acá nomás. Come hojas de... Pensé que algún Guillermo, alguno, iba a acordarse de que así nos tenían con eso. ¿Pero cómo se llama la planta? No, la mora es de fruto. Vamos, Catalina. Morera. El gusano de seda que come hojas de morera, entonces te metía la cajita, le metía, no tenía, si conseguía mora le metía, sino cualquier otra cosa, y se produce una transformación, y la transformación, la metamorfosis del gusano, lo convertía de gusano asqueroso en una hermosa mariposa. Una cosa repugnante se convertía en algo hermoso que volaba. Lo que nadie quería mirar pasaba a ser algo que todo el mundo quería mirar. Es al revés de cuando usted tiene un bebé. Cuando usted tiene un bebé chiquito, ¿qué hace el bebé chiquito cuando nace? ¿Qué hace? Ezequiel, Cristina, ¿qué hace? ¿Qué más hace? ¿Qué tiene miedo de hablar hoy? Tengo que terminar, tengo la Santa Cena y todo lo demás. ¿Qué hace? Digan caca, que no es mala palabra. Digan caca. Digan caca. 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 Tanto drama decir caca. A popó. Caca. Y uno piensa, ve al bebé y dice, ¿cómo de algo tan lindo puede salir algo tan feo? Es al revés, es una metamorfosis, pero al revés. Esto de algo tan feo, sale algo tan lindo. Lo mismo es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros somos metamorfoseados. Se genera en nosotros una metamorfosis, una transformación al encuentro con Dios. Él nos saca de lo peor que éramos y nos lleva a lo mejor que todavía vamos a hacer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, creo. A ver. Y seguime ahora hasta el 28. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo eligió Dios. ¿A usted lo eligió Dios? ¿Usted siente que es una persona elegida por Dios? Es un necio. Espere que falta un cachito más. Espere. Para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Usted es elegido por Dios? ¿Cree que Dios lo eligió para algo? Usted es débil. Y falta un cachito más. Para avergonzar a lo fuerte, 28. Y lo vil del mundo y menospreciado eligió Dios. ¿Es usted elegido por Dios? ¿Viste cuando te dicen, Dios tiene grandes cosas para vos? Dios te va a llevar a las naciones. Dios tiene cosas importantes para tu vida. Lo que dice todo el mundo. Porque eso es verdad, Dios lo tiene para todo el mundo. Entonces uno piensa las cosas tremendas, grandes, pero se olvida, vil, necio, débil, menospreciado. Eso es lo que Dios tomó, el gusano antes de la transformación. Eso es lo que nosotros somos, eso es lo que nosotros fuimos. Gusanos que nadie quería poner sus ojos. Éramos lo despreciado de la sociedad. Señor, no piense que Dios lo eligió porque tenía algo bueno. Eso es lo que hacía la iglesia de antes. Por eso Lutero dice, solo la gracia, solo la fe, no hace falta dinero, posición ni nobleza, solo gracia, solo fe. No piense que Dios lo eligió porque usted era importante. Dios lo eligió para hacerlo importante. No piense que Dios lo eligió porque es sabio, capaz, inteligente. Sino que me tomo de la palabra que siempre lo compartimos con mi esposa, que Dios le habla en el libro de Deuteronomio, Números, a Israel como nación. Y le dice estas palabras más o menos. Dicen, no pienses que te elegí porque eras la mejor entre las naciones, sino que las demás eran peores que vos. Eso es lo que Dios eligió a los que estamos aquí. El gusano para ser transformado. Para tomar alguna hoja de parra, como dijeron ustedes, y ser transformado. Metamorfosis. ¿Y para qué somos transformados? Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 7. Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, solo gratia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Llegar a Cristo, ser transformado, es generar en nuestras vidas un cambio de posición. Llegar a Cristo, ser transformados, es generar en nuestras vidas un cambio de destino. Llegar a Cristo y ser transformados es generar en nosotros un cambio de mente, cambio de pensamiento. Nos sacó de la peor condición, de lo gusano que éramos, para ser la maravilla que los demás quieren ser. Para ser mariposa que todo el mundo quiera agarrar. ¿Cuántos quieren ser mariposa? Ahí les costó, ¿eh? Ahí les pegó el bicho del machismo, les pegó enseguida. Les costó. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar de la misma manera que el gusano no quería ser visto, no quería que lo vieran, y luego cuando era mariposa empezó a ocupar todo el espacio y la gente lo miraba y los chicos lo querían atrapar, para mostrar, te sacó de la peor condición, para mostrarte al mundo, que te vean, y no que vean lo vil, menospreciado, lo débil, y ¿cuál era la otra cosa? Necio, sino para que vean las abundantes riquezas de su gracia que el Señor derramó en tu vida cuando te tomó y te transformó. La reforma de la iglesia significa que hemos sido transformados para transformar. La reforma de la iglesia significa que no estamos acá encerrados solamente para escuchar lindas cosas. La reforma de la iglesia significa que el mundo tiene que ver lo que Cristo hizo con tu vida. El mundo tiene que ver lo que Dios cada día está haciendo dentro tuyo. La gente que no sabe, escúcheme, usted se lo dije muchas veces, hoy se lo repito, usted es un farol, usted es una señal en la calle, usted es una antorcha encendida, usted es un monolito que está en el medio de la ruta, donde la gente que anda perdida dice, ¿pa' dónde agarro?
lo mira a usted y dice, a Cristo. Ver en su vida las abundantes riquezas de su gracia, abundantes riquezas de su gracia, la que Él derramó en usted para que sea lleno de la bendición de Dios. La reforma de la iglesia nos está golpeando en este tiempo en el corazón. 500 años es algo muy importante, 500 años es wow, para hacer un evento tremendo. Aquí no se hizo, no interesa, pero 500 años nos hablan que hay una sociedad que está esperando que usted levante la bandera de Cristo y empiece a cambiar la cultura, la sociedad, la economía, la humanidad a nuestro alrededor. Y como en aquella época, vuelva a pasar ahora, empiece a girar alrededor de la iglesia y alrededor de Cristo. Escúcheme, Enrique VIII echó una esposa porque le gustaba la que era evangélica. Por hacer eso el tipo, porque el Papa, no me acuerdo cómo se llamaba el Papa. Era feo, lo único que me acuerdo. El Papa lo excomulgó porque el tipo se echó a la mujer y se casó con una evangélica. Le dijo, ah, sí, ahora me hago mi propia religión. Y nace la iglesia anglicana. 100 años después, menos, 50 años después, ¿sabe qué se le ocurre a él y a sus hijos? Vamos a mandar misiones al Nuevo Mundo. Invadieron Estados Unidos con los cosos esos vestidos de avena Quaker, ¿vio? Los de avena Quaker. Bueno, así. Así llegaron por una loca que después la decapitaron. Y así sembraron la palabra de Dios en Estados Unidos. Y de ahí el mundo volvió a ser evangelizado. Y de ahí muchas naciones recibieron palabra de Cristo otra vez. Porque la reforma de la iglesia transformó el mundo y transformó la sociedad. Estamos a las puertas de ser utilizados para transformar el mundo y transformar nuestra sociedad. No se preocupe por los conflictos de su casa. Hoy muchos fueron sanados, restaurados. Dios soltó libertad, se rompieron cadenas, había bloqueos en las mentes y corazones, fueron liberados. Las vidas empiezan a respirar. No se vuelva a meter en su propio encierro. Empiece a proclamar el nombre de Cristo. La reforma de la iglesia tiene que ver con el pacto nuevo que el Señor hizo con nosotros. Transformación. Si usted no es transformado, si no se convierte en mariposa, sigue siendo gusano. Y si sigue siendo gusano, la gente no quiere ver nada lindo en usted. Sea transformado. Empiece a revolotear para que quieran ser igual a usted. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.